de molestar a nadie, ya me gustaría a mí ver a alguno de los parlanchines que circulan por ahí verse en una situación como la que se vio el Partido Popular. Ya me gustaría a mí. No somos unos aficionados que hoy proliferan por doquier en la política española. No llegamos hace un cuarto de hora. Sabemos lo que es gobernar. Y gobernar es algo más que buscar un titular, una imagen o una frase supuestamente ingeniosa. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, ha tenido que salir bueno, como se dice en los toros, término taurino, a echar un capote a Pablo Casado, sin duda el gran señalado tras el primer debate el celebrado anoche en Televisión Española. Casado estuvo bastante tímido. Albert Rivera, que prácticamente toda la prensa y todos los politólogos le han dado como el gran ganador de ese primer debate, en el que, como ya saben todos ustedes, no estuvo Vox, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado. El líder del Partido Popular, aspirante a la presidencia del Gobierno, no supo rebatir a Pedro Sánchez en temas muy distintos. Por ejemplo, cuando el presidente del Gobierno en funciones le echaba en cara el haber pactado en el Ayuntamiento de Vitoria Javier Maroto con Bildu. Tampoco salió a defender a Cayetana Álvarez de Toledo, la que es número 1 por Barcelona al Congreso de los Diputados. Muy tímido el señor Casado. Quizá por eso Mariano Rajoy pues ha salido hoy, como decimos, a echar un capote al candidato. Esta noche va a tener lugar el segundo debate, en esta ocasión en A3 Media, Antena 3 y La Sexta, a partir de las 10 de la noche. Hay quien apunta que Casado saldrá hoy sin duda con... no le queda otra que salir con bastante más gancho, con más fuerza de la que demostró anoche. Albert Rivera fue el más hábil. Albert Rivera puso en serios aprietos a Pedro Sánchez. Uno de los momentos más llamativos de ese debate que se celebraba anoche era cuando el líder de Ciudadanos sacaba a relucir la foto de Pedralbes, es decir, la reunión que mantuvo Pedro Sánchez el pasado mes de diciembre en Barcelona con Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña. No fue la única foto que mostró Albert Rivera, también sacó otra, en esta ocasión aludiendo a Pablo Casado, o mejor dicho, al Partido Popular, al peor pasado del Partido Popular, una foto de la detención de Rodrigo Rato. No pudo negar en toda la noche el señor Pedro Sánchez que no vaya a indultar a los golpistas catalanes en prisión. Vamos a verlo. Señor Casado, señor Rivera, ustedes son licenciados en Derecho. 1 millón de votos. Son ustedes licenciados en Derecho. Saben perfectamente que hay que respetar la separación de poderes, que hay que respetar el trabajo de la justicia, que hay que respetar el trabajo del Tribunal Supremo, que no hay precedente de ningún presidente del Gobierno que haya dicho antes de una sentencia en firme qué es lo que va a hacer. ¿Y el señor Iceta qué es? Miren, ustedes han estado poniendo como referencia a Felipe González. Felipe González, el expresidente del Gobierno, dijo hace unas semanas que no puede haber indulto antes de que haya una sentencia en firme. Es decir, no puede haber un indulto preventivo, ni tampoco la negación preventiva del indulto. Bueno, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, no negaba en ningún momento que no vaya a llevar a cabo ese indulto. Se escudaba en el Tribunal Supremo. No hay sentencia aún firme sobre los golpistas catalanes. Esta excusa que empleaba la coartada de Pedro Sánchez, por cierto, es la misma que hemos escuchado, por ejemplo, a Pablo Casado del Partido Popular cuando se le ha preguntado por el aborto. No, es que el aborto lleva 9 años el Tribunal Constitucional sin pronunciarse. Entonces, como los señores del Constitucional no se han pronunciado, yo no tengo nada que decir y no opino sobre este asunto. En consecuencia, en mi programa electoral no llevo absolutamente nada. El caso es que Sánchez no se ha atrevido a decir que no va a indultar a los golpistas catalanes si la situación lo requiriese en la próxima legislatura. Albert Rivera, momento estelar de la noche con las fotos. A mí se me saltaron las lágrimas de ver que en mi país daban un golpe de Estado y que lo hacían en el Parlamento de mi tierra, de Cataluña. Unos políticos irresponsables rompiendo un país y rompiendo una democracia. A mí me duele España, a mí me duele que se rompa Cataluña porque además soy catalán. Al señor Sánchez no le importa. El señor Sánchez es capaz de sentarse con el señor Torra
y hacerse la foto de 21 condiciones de la vergüenza, poner un mediador y lo que haga falta para seguir en el poder. Ha llegado al poder con los separatistas y quiere seguir en el poder con los que han intentado liquidar en nuestro país y dividir a la sociedad catalana. Pactado el referéndum, que ya he vendido a España, que este que es Churchill, también voy a señor Sánchez, ¿es Churchill o Le Pen? El Le Pen de la política española, le llamó. En fin, llevan 10 meses mintiendo, las dos derechas, llevan 10 meses mintiendo y sobre todo de manera mucho más intensa a partir de la foto del trío de la Plaza de Colón. Pero hombre, señor Casado, señor Rivera, ustedes son licenciados en Derecho. 1 millón de votos. Son ustedes licenciados en Derecho. Saben perfectamente que hay que respetar la separación de poderes, que hay que respetar el trabajo de la justicia, que hay que respetar el trabajo del Tribunal Supremo, que no hay precedente de ningún presidente del Gobierno que haya dicho antes de una sentencia en firme qué es lo que va a hacer. ¿Y el señor Iceta qué es? Miren, ¿un extraterrestre? ustedes han estado... Llamó la atención, o no, que el señor Pedro Sánchez no atacase en ningún momento de la noche, en esa hora y media que duró el debate, a Pablo Iglesias, líder de Podemos. Sin duda que las opciones de que el señor Sánchez siga en la Moncloa pasan por Podemos y pasan también por el resto de partidos, los partidos separatistas catalanes y también los vascos. Pablo Iglesias, yo creo que ya ni está ni se le espera, pedía, suplicaba casi una segunda oportunidad. Si la política no sirviera para cambiar nada, ¿por qué las empresas energéticas se gastan tanto dinero en fichar a políticos en sus consejos de administración? ¿Por qué se compraron a José María Aznar o a Felipe González? Claro que la política sirve para cambiar las cosas. Nosotros hemos podido cometer muchos errores, pero creo que hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie. Y por eso nos montaron las cloacas, para impedir que estuviéramos en un gobierno. Y lo que le quiero pedir a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos dé una oportunidad, una sola, estar en un gobierno 4 años. Y si después de esos 4 años no hemos conseguido cambiar nada, no nos voten nunca más. Valor seguro es el eslogan que está utilizando el Partido Popular en esta campaña electoral. Es la baza con la que Pablo Casado trató anoche de seducir a los españoles que siguieron el debate. Valor seguro, estar constantemente haciendo apelaciones a la gestión del Partido Popular en los años de Mariano Rajoy, también en los de José María Aznar. Yo no sé si esta fue una carta acertada por parte de Casado. Mucha gente se acordaba no solamente de la gestión económica de Aznar o del propio Rajoy, también de los numerosos casos de corrupción y también la última legislatura de Rajoy, los 7 años, mejor dicho, con Soraya Sáenz de Santamaría, la primera legislatura de entre 2011 y 2015, que gozaron de una mayoría absoluta con 186 diputados. La gente también se acordaba que el Partido Popular se rindió de rodillas al rodillo cultural progresista, a la hegemonía cultural progre. El PP, con esa mayoría absoluta, no puso en práctica, no cumplió ninguno de los puntos que llevaba en el programa electoral con el que concurría a sus comicios del año 2011, en relación a leyes de calado ideológico. El PP mantuvo toda la ingeniería social de José Luis Rodríguez Zapatero y, en consecuencia, pues el PP quedó relegado a ser un partido de tecnócratas que vienen a gestionar la economía, pero que en ningún caso vienen a rebatir ninguno de los grandes postulados de la hegemonía cultural progre o del consenso. Ese término que tanto le gusta utilizar a tantos periodistas. No hay que tocar el consenso, esto es un debate superado. Y aquí ya, pues el resto tiene que mirar hacia el suelo y callar, porque estos sumos sacerdotes del consenso, de la progresía, dicen lo que se puede discutir y lo que no se puede discutir. Pablo Casado, valor seguro, ese es el eslogan del Partido Popular, hablaba de que el PP, su partido, es el único que puede vencer al PSOE. Yo quiero ser el presidente de todos mis compatriotas, los que me votan y los que no me votan, aquellos que nos aplauden y nos insultan. Quiero crear empleo y bajar impuestos para todos, mejorar las pensiones, la educación y la sanidad para todos, garantizar la unidad de España, la seguridad, la libertad para todos. Y yo por eso le pido el voto para trabajar por usted, para ser útil a su familia, para servir a España, que para mí es lo más importante, pero hay que unir esfuerzos en torno a la única alternativa que es el Partido Popular al gobierno de la izquierda, de los independentistas y los batasunos. Somos el valor seguro. Recibió muchas críticas Pedro Sánchez después del debate. Acababa minutos después de las 11:30 de la noche porque él quedaba la cara después de ese encuentro televisivo y televisado entre el señor Rivera, el señor Casado, Iglesias y el propio Sánchez. Era José Luis Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista. Sánchez no dijo nada después del debate, pues tuvo que salir Ábalos a defender al que es el candidato a la presidencia del gobierno.
hemos podido ver que las actitudes, pues yo creo que el señor Casado, a mitad de debate, se ha salido del grupo, claramente, y el señor Rivera, yo creo que ha habido todo un proceso de desencaje. Nos ha traído varios atributos, pensábamos que de pronto la atril se nos iba a llenar de souvenirs. Parece que quien más interés tenía en este debate era la oposición. Visto el resultado, yo creo que hasta se lo podrían haber ahorrado. La realidad es que en este plato se han visto solo dos alternativas. La alternativa que encabeza Pedro Sánchez, le han faltado socios presentes aquí en Televisión Española, y la alternativa que encabeza el Partido Popular y que creo que esta semana y después de esta noche ha dejado muy claro que es la que da más estabilidad, más unidad y también más prosperidad a todos los españoles. Me voy con un elemento de cierta amargura. He preguntado varias veces al candidato del Partido Socialista si descarta un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, y que no haya querido responder las 3 veces que le he emplazado a hacerlo, creo que genera una sensación muy clara y que los ciudadanos tienen clarísimo lo que tienen que votar si quieren que haya un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas. Pues lleva aquí toda la razón el señor Iglesias. Pedro Sánchez tampoco respondió a si después del 28 de abril va a pactar con Ciudadanos. No son pocos los que sospechan que si las matemáticas lo propiciasen, si hubiese escaños suficientes de PSOE más Ciudadanos, sin duda que tendríamos un nuevo gobierno en España. Va a ser muy complicado que Rivera y Sánchez puedan llegar juntos, sin el apoyo de nadie más, a 176 diputados. Tendrá algo que decir seguramente Podemos, y esto ya es más complicado, que Rivera acepte la entrada o el apoyo de fuerzas separatistas vascas o catalanas. Esto sin duda que va a ser mucho más complicado, pero el caso es que Sánchez no negaba en ningún momento la posibilidad de pactar con Albert Rivera. Casado, por cierto, después del debate lo veíamos mucho más sonriente, más relajado. No empezó nada bien, como hemos dicho al comienzo. Ese debate se le veía muy tímido, sin entrar en el cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez, que no fueron pocas las veces en las que el candidato del Partido Socialista pues lanzaba una puya al candidato del Partido Popular. Vamos a ver qué es lo que sucede esta noche. Seguramente veamos a un Casado mucho más aguerrido. En el caso de que no sea así, le auguro mal presagio sin duda para el próximo domingo. Ya tenemos aquí las elecciones generales. Vox no participó en el debate, tampoco va a estar en el de esta noche, eso ya es conocido por todo el mundo, pero hay que decir que estuvo sobrevolando el plató en todo momento, en esos 90 minutos que duró el debate entre las 4 fuerzas que ahora mismo tienen mayor representación en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, en una de sus pullas a Pablo Casado, hablaba de la ultraderecha. Dos certezas en estas elecciones. La primera de ellas es que la única formación política que puede frenar a la suma de estas 3 derechas, a las 2 derechas que están aquí, la ultraderecha que está ausente, es el Partido Socialista Obrero Español. Y la otra alternativa, porque ya lo han dicho las 2 formaciones que están aquí presentes, es que si suman van a hacer en España lo que están haciendo en Andalucía. Es decir, que vamos a tener al señor Casado, van a tener al señor Casado de presidente, al señor Rivera pues de acompañante en algún ministerio, y la ultraderecha a los mandos. Y fíjense, yo creo que esta es una realidad muy peligrosa que tenemos que evitar. Porque yo creía que Trump no iba a ganar, y ganó. Yo creía que el Brexit no se iba a producir, y se ha producido. Yo creía que en Andalucía no iban a pactar Ciudadanos, el Partido Popular y la ultraderecha, y han pactado. Yo creía que Torra y la ultraderecha en este país es temible. Porque la ultraderecha en este país está diciendo cosas como la siguiente. Torra. Está diciendo que hay que tener armas en casa, que hay que suprimir las autonomías, que esto de la violencia de género es un cuento, que el genocidio nazi es un invento, que llevan candidatos franquistas declarados en sus listas y dicen que van a cerrar las televisiones que no les gustan. Ahora, eso sí, señor Rivera, al cordón sanitario se le tiene que poner al Partido Socialista. No. Pues no sé si Vox, claro, habla de la ultraderecha y no está citando a Vox, y va a decir que podrían emprender acciones legales, pero es que Sánchez ha estado muy hábil, estuvo muy hábil anoche, sin citar al partido. Hablaba de la ultraderecha, de que negaba el holocausto nazi. Todos sabemos por qué dice esto el señor Pedro Sánchez, pero, claro, ha omitido la palabra Vox, por lo tanto, en este sentido, pues no cabe recurso alguno contra el presidente del gobierno. Arnaldo Otegi, líder de Bildu, terrorista, puede ser uno de los socios de Pedro Sánchez después del 28 de abril. Esta mañana valoraba de esta manera el terrorista el debate de ayer. Ayer me nombraron 9 veces, a Bildu 7 veces,
sacaron mi foto 2 veces y por lo tanto esto demuestra que Euskal Herria Bildu está en el centro del tablero político y que es el enemigo a batir por parte de las derechas españolas, ¿no? Eso como primera apreciación, somos el enemigo a batir y estamos en el centro del tablero político. Nosotros fuimos los más citados y en cualquier caso todo el mundo pudo comprobar que aún no estando presentes fuimos capaces de acaparar el debate y de significarnos delante de la gente como el enemigo a batir, la opción política que nadie quiere y por lo tanto creo que nosotros ganamos el debate. Bueno, sin duda que es un enemigo a batir, otra cosa es que su partido tenga tal importancia o tal tamaño en la política española. Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox. Ya sabemos que no estuvieron en el debate de anoche, no van a estar tampoco en el de hoy, que se celebra en A3 Media, pero retaba a la vicepresidenta del Gobierno, a Carmen Calvo, a un debate donde ella quisiera. Escuchen. Esa que lleva toda la vida viviendo de vuestros impuestos, que nunca ha liquidado un IVA como el de hoy, jamás, ni le suena, esa ha dicho esta mañana que les hubiera gustado debatir con nosotros. Que le hubiera gustado debatir con Vox. Pues señora Calvo, cuando quiera, donde quiera, en la tele pública, en la privada, en YouTube, marque la fecha y la hora, si se atreve, cobarde, que son los cobardes. Cuando quiera y con quien quiera. Les esperamos. Tenemos tiempo. Esto decía Espinosa de los Monteros. Santiago Abascal ayer estaba en La Coruña y escribía el siguiente tuit en el momento en el que se estaba celebrando ese debate a 4 en Televisión Española. Una nota de humor, encuentra las diferencias y vemos en esa foto pues 4 loros. La verdad que tuvo bastante repercusión en las redes sociales este comentario del líder de Vox. Más de 15.000 me gustas. Bueno, hoy Santiago Abascal, Vox, tiene un acto en la Plaza de Toros de Las Rozas. Comienza a las 8 de la tarde. Van a contraprogramar el debate que se va a celebrar en A3 Media a las 10 de la noche. Ese segundo asalto, ese segundo round después de la victoria de Albert Rivera anoche ante un Casado muy tímido, un Pedro Sánchez totalmente desubicado y un Pablo Iglesias que ya no tiene tampoco el gancho que tenía antaño. Por cierto, Jorge Bestringe dijo ayer al mediodía en La Sexta que Pablo Iglesias se guardaba y que se guarda un as en la manga. Desde luego que ayer no se lo vimos por ningún lado porque el señor Iglesias se dedicó a hablar de bajar los impuestos a, en fin, los productos de higiene femenina. Yo no sé si esto de verdad es uno de los grandes problemas que ahora mismo tiene España, pero el discurso de Iglesias, desde luego que no se parece nada al Pablo Iglesias de hace 4 años, mucho más combativo contra la corrupción. Seguramente esto viene motivado porque el señor Iglesias depende de Pedro Sánchez. Si Podemos quiere tocar algo de poder, será sin duda gracias a los escaños del Partido Socialista. De ahí que Sánchez ayer no atacase en ningún momento a Pablo Iglesias y este pues mantuviese un perfil un tanto más bajo. Vamos a ver ahora imágenes del acto del mitin que celebraba Vox en La Coruña ayer por la tarde. Estas imágenes ya les van a sonar porque las hemos visto a lo largo y ancho de toda España, en muchísimas ciudades. Lo hemos visto en Palencia, lo hemos visto en Murcia, en Alicante, en Granada, en Oviedo, en las últimas semanas. El lugar en el que Vox celebra el acto, pues rápidamente se completa el aforo y mucha gente se queda fuera sin poder acceder a ese evento, a ese meeting que ofrecía ayer por la tarde Santiago Abascal. Nuevamente hay que lamentar un escrache, los más intolerantes se acercan a estos mítines de Vox, como sucedió por ejemplo en San Sebastián. Ahí lo estamos viendo, grupos denominados antifascistas, de extrema izquierda o ultraizquierda, pongan ustedes el adjetivo que quieran. No sé si lo podemos escuchar porque gritan Abascal a la guillotina. Bueno, creo que está en el siguiente vídeo, no sé si lo tenemos, pero el caso es que gritan, hay un momento en el que gritan Abascal a la guillotina. Bueno, pues Santiago Abascal salía fuera de ese Palacio de Congresos de La Coruña a tener unas palabras amables con todos esos simpatizantes de Vox que se quedaban fuera, que no podían acceder al recinto porque se había llenado de una manera un tanto rápida. Vamos a escuchar ahora
qué es lo que Santiago Abascal decía en ese acto. Como para albergar a la esperanza, a la ilusión que ha despertado la España viva. Hoy quien decía que aquí no teníamos cabida, lanzando un discurso filonacionalista como el que se lanza en otros lugares de España, tiene un gran disgusto, como lo tienen los violentos, los encapuchados que allí enarbolan la hoz y el martillo, y que sin ningún tipo de vergüenza, sin que sean perseguidos, se atreven a enarbolar las banderas de la hoz y el martillo que han acompañado a los peores crímenes de la humanidad. Esos que están allí no se representan solo ellos, son la vanguardia de la porra y la vanguardia de la capucha de Pedro Sánchez. Bueno, hoy se ha reanudado en el Tribunal Supremo ese juicio contra los líderes golpistas catalanes que celebraron ese referéndum ilegal e ilegítimo del 1 de octubre del año 2017, con la posterior declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de ese mismo año. Hoy el turno era para el que fuese consejero de Interior, Jordi Jané. Dice que en ningún momento ni el gobierno catalán, ni él mismo, ni su consejería, pues plantearon la posibilidad de que los Mossos d'Esquadra se saltasen la ley. También ha estado en el Tribunal Supremo hoy, aunque no ha declarado, es Pere Aragonés, ha ido como testigo, el que es vicepresidente actualmente de la Generalidad de Cataluña. Pere Aragonés se ha acogido a su derecho a no declarar y vamos a ver ahora el momento en el que Manuel Marchena, presidente de la Sala, pues accedía a esta petición. La Sala, después de valorar su escrito, entiende que efectivamente la afirmación que se hace respecto de la existencia ante el juzgado de instrucción número 13 de una causa que motivó que se elevara una exposición razonada ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia en la que se fundamentaba o en la que se pedían los fundamentos o se expresaban los fundamentos de su imputación, entendemos que por más que haya sido rechazada por considerarla todavía insuficiente, puede dibujar un escenario en el que usted tenga interés en no declarar bajo juramento. En consecuencia, si manifiesta su deseo de no declarar, hemos terminado. Manifiesto mi deseo de no declarar. Bueno, pues como le he anticipado, hemos terminado. El papel de los Mossos d'Esquadra en el Gobierno, mientras yo fui conseller de Interior y su responsable, siempre fue el mismo. Es una fuerza y cuerpo de seguridad. Debe cumplir la ley y hacerla cumplir siempre. Esto es un imperativo del Cuerpo de Mossos d'Esquadra que hemos tenido siempre muy presente, los responsables de Interior, todo mi equipo directivo, evidentemente los jefes de la prefectura de Mossos d'Esquadra y también la Dirección General del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Cumplir y hacer cumplir la ley. Como todos los martes, abrimos nuestra sección de coaching para emprendedores con Fran Tenorio. Muy bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Y en esta ocasión tenemos también a otro invitado, Víctor Gutiérrez, que es gerente de la empresa Virox Soluciones Informáticas. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Fran, hoy vamos a analizar, una persona quiere abrir una empresa, un emprendedor, ¿cuál es su relación con la informática? ¿Cómo, de qué manera le puede ayudar a prosperar en su negocio? Vamos a hablar de un tema muy importante. Cuando abrimos un negocio, lo más importante es tenerlo informatizado. Para ello, enseguida lo primero que hacemos es comprar un ordenador y realmente pues no sabemos a qué peligros podemos tener cuando tenemos nuestro negocio en red, a las posibles amenazas que puedan tener. Y para eso hemos traído hoy a un experto en seguridad informática que ya ha estado trabajando para esta casa en alguna vez, y Víctor Gutiérrez de Virox Soluciones Informáticas. Víctor, vamos a pensar en nuestros emprendedores, los emprendedores que nos están mirando, cómo puede ayudar la informática a los emprendedores en su proyecto empresarial. Pues sí, la verdad es que la informática puede ayudar en múltiples aspectos. Muchas veces por desconocimiento no solemos sacarle el provecho que puede tener, y la verdad es que puede ayudarnos en algo tan simple como por ejemplo la elaboración de facturas, presupuestos o incluso la contabilidad de nuestro negocio. Estos
programas, Víctor, son caros o difíciles de usar? ¿Tienen alguna complicación? Pues la verdad es que por suerte los costes los hay de todo tipo. Tenemos software desde 60 euros hasta miles de euros. Lógicamente depende de las necesidades de nuestra empresa, tendremos que irnos hacia un lado u otro. La dificultad tampoco es un gran añadido, porque la verdad es que son sencillos y podemos tener una herramienta que nos complementa sabiendo los costes que tiene nuestro producto para así de esa manera ajustar los precios a los cuales lo estamos vendiendo. Víctor, háblanos de cómo la informática puede potenciar nuestro negocio mediante la digitalización y la salida a Internet, el negocio online. Pues sí, la verdad es que puede ser una herramienta muy buena, como por ejemplo, mira, pongamos un ejemplo de un emprendedor que quiere fomentar su negocio de entrenador personal y empieza a fomentarlo por las redes sociales. Empieza a poner anuncios tanto en Twitter, Instagram, Facebook, de una serie de ejercicios y una serie de tareas que va realizando o él mismo o sus propios clientes. Poco a poco puede ir teniendo un parque de seguidores que ellos mismos harán la publicidad de su propio negocio, añadiendo valor a su negocio, y además pueden ser clientes objetivo, no solamente ellos sino sus contactos. Eso puede potenciar todo nuestro negocio. También has comentado que se pueden abrir nuevas vías de distribución. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Pues sí, mira, pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, una zapatería, ¿no? Tenemos una zapatería que vende calzado y lo vende de una manera local, ¿no? Con una tienda. Por ejemplo, esa zapatería está delimitada a la gente que pase por delante de la tienda o bien por el boca a boca de sus clientes satisfechos que pueden recomendarla. Sin embargo, podemos ampliar nuestra vía de negocio montando una tienda online. De esa manera podemos distribuir nuestro producto no solamente a la calle en sí, sino de manera local, provincial, estatal o incluso mundial. Todo depende de lo que podamos necesitar. Víctor, como esta sección está destinada a nuestros pequeños emprendedores que están empezando, necesitamos saber si esto de lo que nos hablas, esto es caro para nuestro negocio, tener esta presencia online. Pues mira, por ejemplo, la presencia online, como hemos comentado antes, en redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, la podemos llevar a cabo incluso nosotros mismos. Lo único que necesitamos, a lo mejor con una serie de cursos online o presenciales, tener los conocimientos suficientes como para empezar a establecer una presencia online relativamente importante. Si por el contrario lo que necesitamos es una tienda online, una página web o un blog, ahí a lo mejor sí necesitamos una empresa especializada. Pero bueno, realmente hay mucho tipo de herramientas que pueden hacer que tengamos una página web por unos cientos de euros. ¿Es necesario tener, de verdad, conocimientos informáticos en profundidad para implementarlos en el negocio que queramos abrir? Hombre, siempre es recomendable tener un mínimo de conocimientos, pero la verdad es que con la cantidad de herramientas que existen y la gran escalabilidad que hay, no te hace falta unos conocimientos profundos para poder tener un sistema informático eficiente para nuestro negocio. Además, nos abre un abanico de posibilidades inmenso, tanto para emprendedores o pequeñas empresas de 1, 2, 3, 4 trabajadores, hasta empresas mucho más grandes que tengan incluso varias sedes a lo largo de la geografía española. Queremos un ejemplo concreto. Venga, algo que se te ocurra que nos puedas contar. Pues mira, por ejemplo, nos llegó un caso a nuestras oficinas. Era una tienda que tenía aquí su sede y todo su almacén y todo aquí en Madrid, pero quería ampliar un poco los horizontes y estaba pensando en abrir otra tienda en Toledo. Tenía un pequeño problema y era pues que al tener una segunda tienda física tenía que tener el doble de stock, el doble de material, facturas, etcétera. Nosotros lo que implementamos fue una red privada virtual que se llama, que es para que nos hagamos una idea como si nuestro equipo de Toledo estuviera dentro de nuestra red física de Madrid. Con eso, aparte de reducir los costes de la implementación del sistema informático, le permitía tener un control total de lo que se había vendido en Toledo, el stock que tenían en Toledo, lo que se facturaba, y además tenían toda la información centralizada en Madrid, que es muy importante para un tema vital como pueden ser las copias de seguridad. ¿Hasta qué punto es importante precisamente hacer estas copias de seguridad? Pues las copias son vitales. Muchas veces no le damos la importancia adecuada porque a lo mejor no hemos tenido una incidencia en la cual hayamos podido necesitarlas. Pero, por ejemplo, las copias deberían de ser automatizadas y externalizadas de nuestro lugar de trabajo. Muchas veces no le damos esa importancia porque no hemos tenido un desastre, pero imagínate que una empresa pierde su facturación anual o
o toda la contabilidad. No solamente el trastorno que supone y el trabajo que hay que hacer para poder recuperarlo, sino que además puede incluso suplementar el quiebre de la sociedad. Víctor, hay un tema que estamos dejando de lado y es muy, muy importante. Vamos a hablar un poco de licencias de software. Sabemos, ¿tenéis datos sobre cuántas empresas, pymes, sobre todo, tienen su software sin legalizar? Pues sí, la verdad es que el dato es un poco alarmante. España es un país un poco pirata, llamémoslo de esa manera. Entonces, las pymes tienen un grado de ilegalidad en su software de alrededor del 90%. Curiosamente, cuanto más grande es la empresa, más recursos invierte en la legalización. Las empresas pequeñas no suelen darle la importancia adecuada. Sin embargo, la legalización de los productos tampoco es tan cara como nos podemos pensar. Por ejemplo, la licencia de Windows ya viene con el propio ordenador, y las licencias de Office podemos estar hablando de unos 8,80 euros al mes, lo que podemos tener una licencia para un equipo en sí. Frente a esos 8 euros al mes de estar legalizados, ¿qué podría pasarnos? ¿Qué podría pasar a nuestros empresarios que tuvieran copias piratas, copias no legalizadas de software como pueda ser Office, Microsoft o otros? Pues si tenemos una inspección en nuestro negocio, no solamente se nos multará abonando las licencias de las cuales no tengamos licencia, sino que además irá repercutido de una multa que en la mayoría de los casos tiene un mínimo de 300.001 euros en adelante. O sea que puede ser un trastorno muy serio por un ahorro minúsculo en comparación con la legalización. Bueno, Víctor, ya para terminar, cuéntanos un poco sobre tu empresa, a qué os dedicáis, cómo ayudáis a empresarios, háblanos de los bonos, háblanos de la teleasistencia, en fin, todo lo que vosotros podáis hacer. Los bonos es algo que sé que es muy importante para los jóvenes emprendedores. Háblanos de Virox. Sí, pues mira, Virox Soluciones Informáticas es una empresa especializada en el mantenimiento informático para la pequeña, mediana empresa, autónomos incluidos, y estamos centralizados en Arganda, es donde tenemos nuestras oficinas, aunque nuestro radio de actuación es por toda la Comunidad de Madrid. Realmente el bono que comentas es un producto muy bueno para empresas o autónomos que tengan menos de 4 ordenadores, porque de lo que se trata es de una bolsa de horas que el cliente paga por adelantado y luego puede ir abriendo incidencias con nosotros que se resolverán de manera telefónica, soporte remoto o presencial, dependiendo de lo que demande la incidencia. Una vez finalizada la incidencia, lo que se hace es que se le pasa un correo electrónico al cliente donde se le dice el tiempo que se ha invertido en dicha incidencia y además el tiempo restante del bono que tiene. Es un producto fenomenal para personas que tengan menos de 4 ordenadores, que no tengan una necesidad de un mantenimiento informático mensual, pero que sí que necesiten tener sus equipos en orden. Víctor Gutiérrez, Virox Soluciones Informáticas, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, antes de poner fin a la sección de coaching para emprendedores, Fran, ¿qué tenemos en la agenda? Pues hoy os traigo 2 eventos importantes. Primero, el 25 de abril tenemos un evento que se llama Cowork Idea en Barcelona. Es un workshop, se llama Team Building, es decir, cómo vamos a crear equipos, ¿no? Por medio de artes escénicas. Vamos a aprender a reforzar la comunicación, a mejorar la energía de tu equipo. También tenemos el día 20 de mayo, lo decimos con tiempo, la comunidad de empresarios Ascentive, que ya hemos hablado aquí en anteriores programas, donde se va a hablar, donde ya hemos hablado de la conexión de carga emocional, donde hemos hablado de la creación de la misión y de la visión. Y concretamente el 20 de mayo, todos los que quieran asistir están invitados a un café y a ver de qué se habla allí. Vamos a hablar de la imagen de la empresa, todos los aspectos de la imagen. Y como siempre digo, todos estos eventos, toda la información sobre este y todos los demás en tuemprendes.org/agenda. La semana que viene vamos a hablar de un tema muy importante, financiación, tanto para evaluar el desarrollo de un nuevo proyecto empresarial como para crecer en nuestra empresa. Pues Fran Tenorio, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a la publicidad. Antes recordar que tendremos a la vuelta a Javier Menéndez Ros, que es el director de
ayuda a la iglesia necesitada. Hablaremos con él del terrible atentado en Sri Lanka. Más de 300 personas perdieron la vida en el domingo de resurrección, ataques a iglesias y también a hoteles. La autoría de este terrible atentado se la ha adjudicado Estado Islámico. Hablaremos con él a la vuelta, no se vayan. Vivimos tiempos de incertidumbre, de vicisitud, pero también en esos momentos difíciles aparecen visiones positivas, visiones importantes. Por ejemplo, nuestro reencuentro con nuestras señas de identidad, con nuestro pasado, con nuestra cultura, con nuestra historia. ¿Qué mejor forma de entrar en contacto con ello que conocer nuestras constituciones? Ahora le ofrecemos en Intereconomía una colección con los 7 textos de nuestras 7 constituciones que alumbraron el siglo XIX y el XX, más un texto explicativo que componen un bello regalo editado estupendamente que les va a entusiasmar. Si tienen la oportunidad, no dejen de hacerse con una copia, yo la tengo y vale la pena. ¿Cómo hacerse con este paquete de las constituciones españolas? Pues muy fácil. El paquete cuesta 99 euritos de nada y los gastos de envío aparte. 5 euritos más si es un envío a la península, 10 euritos más si es a Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, pues requieren 15 euros más de impulso. Y recibirán el paquete en 48 horas cómodamente en su domicilio, donde tendrán que pagarlo contra reembolso, como se hacía antes, con dinerito en metálico. ¿Cómo enrolarse para tener estas magníficas constituciones españolas? Pues lo más fácil es el teléfono. Miren, tienen que llamar a ese teléfono que aparece aquí debajo, 91 616 2464, y ahí les pedirán los datos y lo más fácil. ¿Que lo quieren hacer por correo electrónico? Pues es bastante fácil también. club@intereconomia.eu, y ahí consignan el nombre, la dirección con el distrito postal, no se les vaya a olvidar, un móvil de contacto por si hubiera alguna cosa que necesitáramos aclarar, y ya, y eso queda encargado, y a disfrutar de las constituciones. Aprovechen esta oferta. Seguimos en la redacción abierta. Miriam Olivas, muy bienvenida. Muchas gracias, Javi. Bueno, lo decíamos antes de la publicidad. El atentado producido en Sri Lanka, una isla al sur de la India, el pasado domingo, domingo de resurrección, día de Pascua para todos los cristianos. Ya vamos por más de 300 muertos, 321 víctimas mortales. Es el balance en las últimas informaciones que han aparecido a lo largo de la mañana, Miriam, y además de eso sabemos que el Estado Islámico, como ha sucedido en otras ocasiones, ha reivindicado la matanza. Así es, Javi, porque la última hora es que esa cifra de muertos ha ascendido a 321 muertos, lo último que tenemos confirmado, además de los más de 500 heridos por esos atentados múltiples, simultáneos, 3 en iglesias y 3 en hoteles de lujo. Y como bien decías, el Estado Islámico ha reivindicado los ataques, lo ha hecho a través de su agencia propagandística AMAC, y ha dicho que los combatientes eran combatientes del Estado Islámico. Aún así, las autoridades locales han confirmado que tienen una línea de investigación abierta, que investigan al grupo yihadista local, el NTJ, aunque todavía no han reclamado estos atentados por su parte. 2 de estos posibles investigados serían hermanos, tendrían unas edades de entre 20 y 30 años y habrían sido autores clave para que se pudiera haber perpetrado estos atentados tan trágicos. El ministro de Defensa también ha hablado hoy y ha dicho que puede ser estos atentados hayan sido una reacción, una respuesta a los atentados que sucedieron en Nueva Zelanda el pasado 15 de marzo en dos mezquitas. Y el gobierno, una información también de última hora, ha confirmado que tenía información que le llegó de la India desde hace 10 días de que podían ser posibles ataques terroristas en iglesias, pero esta información no llegó a la cúpula del gobierno por desavenencias que hay entre el gobierno, entre el primer ministro y el presidente del gobierno, así que una negligencia también del gobierno local. A las 8:30 de la mañana de hora local se han producido 3 minutos de silencio en honor a esas víctimas y han acudido más de 1000 personas a los funerales de las víctimas en la iglesia de San Sebastián de Negombo, donde aún se ven resquicios de esa masacre que ha sucedido en este país, en Sri Lanka. Y también hoy han salido unas imágenes, vamos a ver si las podemos ver, de uno de los posibles yihadistas, imágenes que se han filtrado hoy.
Mira, ahí lo estamos viendo. Porta una mochila y se está acercando a una iglesia, ¿no, Miriam? Efectivamente, lo que lleva es una mochila con explosivos. Vemos cómo se acerca y ahora vamos a ver otra secuencia donde entra por esa puerta, bueno, aparece por esa puerta y suponemos que después de ahí ya ha comenzado la misa, están los fieles abarrotando esa iglesia y él habría entrado por una de esas puertas, ¿no? Efectivamente, con la carga de explosivos y habría perpetrado el ataque segundos después. Como vemos, se ha filtrado esta imagen, seguramente nos lleguen en los próximos días más imágenes de los diferentes yihadistas que han perpetrado estos atentados, pero muy relevante ver estas imágenes y poder ponerle por lo menos un poco de claridad a todo este asunto. También la información que nos llegaba ayer de los 2 fallecidos, 2 asesinados españoles en esos atentados, 2 gallegos, vamos a ver sus perfiles porque es una noticia que ha conmocionado también a nuestro país. No tenemos aún, Miriam, esas imágenes. Efectivamente, 2 gallegos, era una pareja, el que se había marchado a trabajar a la India y su novia, que vive en Galicia, en un pueblo de Pontevedra, había aprovechado la Semana Santa para visitar a su novia, a su pareja, y habían viajado hasta Sri Lanka. El nombre de los mismos, ella, María González Vicente, y él, Alberto Chávez. Ayer se confirmaba por la tarde esta terrible noticia. Sí, hoy lo ha confirmado también el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que efectivamente se trata de ellos, que como bien decías, él trabajaba en la India, en una empresa de procesados de congelados y de pesca, trabajaba en la India y ella trabajaba en Galicia, en Pontevedra concretamente, y en una empresa de, no sé, de creación de ropas de trabajo, y se fue a visitarlo pues por unas vacaciones durante una semana o así. Había llegado hace una semana a Colombo y estaban pasando unas vacaciones en el hotel Kisbury, uno de los hoteles que sufrió este atentado. Finalmente, uno de los hechos que han podido esclarecer que finalmente eran ellos han sido los tatuajes en su cuerpo. Y vamos a escuchar a Josep Borrell, al ministro de Exteriores, que habla sobre la repatriación de estas 2 víctimas. Bueno, pues desgraciadamente se ha verificado que son las personas en cuestión, los cadáveres han sido ya reconocidos, no hay duda de que se trata de ellos y el proceso de repatriación está en marcha, ¿no? No les puedo dar más detalles, pero sí la certificación de que desgraciadamente son las personas que se temía que hubiesen sido víctimas de estos atentados. Son tremendos, ¿no? Estamos hablando de 400 muertos. Imagínense lo que hubiera pasado en Europa si hubiésemos tenido un atentado que hubiera causado 400 muertos, ¿no? ¿Son 400 la cifra? 310. ¿Y cuántos heridos? Imagínense, ¿no? Tremendo. No es el único que ha hablado, también ha hablado el Felipe VI, el rey de España, que ha querido acordarse de las familias de estas 2 personas, de estas 2 víctimas de esos atentados. Nuestro corazón está con todas las víctimas y familiares, entre ellas la de la pareja española fallecida, que han sumido a sus familias y a Pontevedra y a todo nuestro país en la mayor tristeza. Desde esta tribuna expresamos nuestro homenaje sentido a todos los que han perdido la vida en esa execrable serie de atentados. También se ha guardado, Miriam, un minuto de silencio en Pontecesures, que es la localidad en la que procedían ambos, ¿no? En la provincia de Pontevedra. Efectivamente, se ha guardado un minuto de silencio que vamos a verlo. Sin máis asuntos que tratar e previo a levantar a sesión, pido a esta corporación e os asistentes que nos poñamos de pé e fagamos un minuto de silencio. Bueno, ahí estaba ese minuto de silencio. Ya tenemos conexión telefónica con Javier Menéndez Roch, que es el director de Ayuda para la Iglesia Necesitada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, hoy ha reivindicado la autoría de la matanza el Estado Islámico, un grupo yihadista, pero lo que no sabíamos muchos es que más allá de que el 75% de la población de Sri Lanka sea budista, es el carácter precisamente violento de algunos de estos fieles budistas, porque en nuestro imaginario colectivo tenemos la imagen simpática, agradable de los budistas en permanente meditación,
pero sabemos que en Sri Lanka los budistas hostigan constantemente no solo a los cristianos, también a los hindúes o incluso a los musulmanes. Así es, así es. Tenemos una imagen bastante falsa tanto del budismo como del hinduismo, y a las dos religiones les atribuimos un carácter muy pacífico, que mayoritariamente lo tienen, pero que desgraciadamente cuando la intolerancia llega a cualquier religión, pues produce pues lo que produce, que son grupos terroristas, vandálicos, brutales, donde atacan a los fieles de otras religiones y donde se mezcla ese tipo de ataques también con ideas políticas, ideas nacionalistas normalmente, siempre y cuando sean predominantes en sus propios países, ¿no? En el caso de lo que comentabais de Sri Lanka, pues el budismo pacífico existe, pero existen también grupos terroristas. En concreto hay dos grupos que se llaman Sangre de León y Brigadas Budistas, que por ejemplo se les ha atribuido en los años 2016 y 2017, o sea, hace nada, pues más de 89 incidentes, 89 contra comunidades cristianas y 44 incidentes contra comunidades musulmanas, incluidos ataques, incluso incluidos asesinatos. Entonces, claro, estamos hablando de una violencia que viene precedida por nada menos que 26 años de guerra civil hasta el año 2009. Entonces, el clima de violencia y de pacificación de este país pues dista mucho de ser una realidad. En medio de todo esto, pues este atentado desde luego no contribuye a la pacificación del país. Sabemos que el 9% de la población en Sri Lanka es cristiana. ¿Cuál es la situación de esta minoría religiosa en este país? Porque sabemos que se les han denegado derechos fundamentales, por ejemplo, el de poder enterrar a sus seres queridos en los cementerios públicos, más allá de los constantes ataques contra las iglesias cuando están orando. ¿Cuál es la situación de los cristianos en Sri Lanka? Por lo que nosotros sabemos, razonablemente son respetados. Ellos durante los 26 años de guerra civil han vivido al margen del conflicto que vivían los budistas enfrentados con los hinduistas y en principio no han tenido tampoco tantas dificultades. Lo que pasa es que este tipo de ataques por parte de grupos terroristas y ciertas discriminaciones que en algún momento sufren como minoría religiosa, pues desgraciadamente les hace ser una minoría muy apreciada, pero a la vez también discriminada en parte. Señor Menéndez, más de 4.000 cristianos fueron asesinados el año pasado en todo el mundo. 1.800 iglesias incluso sufrieron ataques. ¿Son en su mayoría en los países donde hay predominio musulmán, donde suceden estos ataques? Sí, muchos de ellos ocurren en países donde hay un predominio del Islam, pero sobre todo donde predomina el Islam wahabita, el Islam más radical, o donde los grupos terroristas más radicales campan por sus respetos. Pero no podemos olvidar lo que comentábamos al principio, que también por parte de gobiernos como el actual de la India se producen muchísimos ataques contra minorías cristianas, también en países comunistas como China, como Vietnam, como Corea del Norte, pues son países donde todavía se ejerce una violencia contra las minorías religiosas muy fuerte. Pero claro, evidentemente en los países islámicos más radicales, Afganistán, Arabia Saudí, Yemen, Irak y Siria, Nigeria, Pakistán, son países donde los cristianos especialmente sufren de una forma pues terrible. ¿Se denuncia en su opinión, señor Menéndez, por igual la persecución que sufren los cristianos, que no olvidemos es la religión más perseguida del mundo en el año 2019, que por ejemplo los ataques que sufren minorías, y no hablo ya del ámbito religioso?
Sí, nosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada, realizamos un informe sobre la libertad religiosa en el mundo, lo publicamos en noviembre del año pasado y en ese informe destacamos que 1 de cada 5 cristianos en el mundo es perseguido o discriminado por razón de su fe, no por otras razones, y que esto da unas cifras brutales, nada menos que 334 millones de personas viven en países donde son perseguidos y más de 100 millones viven en países donde sufren discriminación. O sea, nada menos que el 61% de la población del mundo le falta la libertad religiosa, un derecho fundamental reconocido por la Declaración de Derechos Humanos. Entonces esto es muy llamativo y lo triste de todo esto es que solo nos damos cuenta o solo parece darse cuenta Occidente cuando tiene víctimas de Occidente, bien en territorio europeo, americano, australiano, etcétera, pero cuando las víctimas ocurren en países como Yemen, como Kenia, como Nigeria, como Pakistán o como Egipto, pues desgraciadamente muchas veces no tienen ni la mínima cobertura mediática. Señor Menéndez, le va a hacer una pregunta a mi compañera Miriam Olivas. Buenas tardes, señor Menéndez. Buenas tardes. Como ha dicho el ministro de Defensa del país, de Sri Lanka, que puede ser una respuesta al ataque que ha perpetrado en Nueva Zelanda el pasado 15 de marzo, o por el contrario considera que simplemente es un acto de persecución sin más? Puede ser cualquier cosa, pero lo que sí que sabemos es que el Daesh no se ha acabado. El Daesh ha sido vencido en 2 tableros de juego que han sido Irak y Siria, pero muchos de sus combatientes están esparcidos por África, por Asia y también por Europa y han vuelto a sus lugares de origen muchos de ellos. Entonces la capacidad potencial de volver a atentar en muchísimos otros países pues está latente y evidentemente está ahí. Que sea por venganza de una cosa que hizo un loco en Nueva Zelanda, pues puede ser, pero vamos, lo más importante para mí es pensar que están dispuestos a atentar, que la guerra santa para estas personas sigue en pie y no seguirá hasta que sean exterminados. Señor Menéndez, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Miriam Olivas, muchísimas gracias por toda la información a propósito de Sri Lanka. Siempre es un placer. Antes de marcharnos a la publicidad, recordarles que a las 6 de hoy ha arrancado la conferencia que está pronunciando Eduardo García Serrano, el Club de Amigos de Intereconomía. Mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde, tendrá lugar la que pronuncie Edgar Martín, director de orquesta, titulada Hablemos de Bach. Esta de Eduardo García Serrano, titulado El auténtico voto útil, lógicamente mirando ya a las elecciones generales que se van a celebrar este domingo en nuestro país, en España. Mañana, vamos a verlo ahora, es la que va a tener lugar, la que va a pronunciar Edgar Martín, director de orquesta Hablemos de Bach, a propósito de este compositor Johann Sebastian Bach. Mañana, miércoles 24 de abril a las 6 de la tarde. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta estará con nosotros Alex Navajas para comentar distintos y variados asuntos de actualidad. A menudo hemos utilizado en este programa, y lo vamos a seguir haciendo al menos hasta las próximas elecciones generales, que son ya este próximo domingo, el término periodismo asustaviejas. Son todos aquellos medios de comunicación, sobre todo los que son más afines al Partido Popular, que tratan de cualquier forma, de cualquier manera, de persuadir a los votantes, a los españoles, de que votar a Vox es votar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Le mueven siempre razones emocionales, apelan a las emociones, al miedo, nunca a datos objetivos. Hablan de que en 28 provincias españolas el hecho de que Vox se presente va a beneficiar sí o sí a los partidos de la izquierda. Digo yo que esto estará por ver según, esto todo va a ir en función del número de votos que vayan recogiendo las distintas formaciones políticas, Ciudadanos, PP, Podemos, PSOE y Vox. Puede ser que en una provincia, por ejemplo Albacete, que se reparten 4 escaños, si irrumpe Vox, desplazando a Podemos, que fue el último partido que obtuvo escaño en esta provincia hace 4 años, 3 años, el desplazado, a quien le quitaría ese escaño Vox, sería Podemos. Es decir, que nada está escrito, que todo puede suceder el próximo domingo, 28 de abril, y que hay muchos periodistas
no sé ya si no se han enterado de lo que está suponiendo el fenómeno Vox, o es que se han enterado y tratan de manera desesperada de contrarrestarlo, lanzando por un lado noticias falsas, las conocidas como fake news, y por otro lado bulos o directamente descalificaciones al partido de Santiago Abascal. En este terreno destaca un columnista del diario El País que hace unos días, la pasada Semana Santa, escribía un artículo ofensivo contra el partido de Abascal, contra Vox, llamando borrachos a sus votantes. Dice este periodista, Rubén Amón se llama, que para votar a Vox uno tiene que haberse bebido 4 gin tonics. Vamos a verlo. Vox, el partido del cuarto gin tonic. Vox es un partido de calentón, de venirse arriba. Vox es el partido del cuarto gin tonic. Tranquiliza que los colegios electorales abran sus puertas por la mañana. Se vota en sobriedad, al menos hasta que el carajillo o el copazo de la comida dominical predisponen la espiral de la desinhibición. Quizá entonces empieza a manifestarse el votante de Vox, que llevamos dentro, la bestia adormecida. El voto de la revancha, del victimismo, la solución al cabreo y la desdicha. Votar a Vox requiere al ciudadano sobrepasar elevadas tasas de alcoholemia. En el umbral de la inconsciencia y de la anestesia mental que proporciona el vodka, proliferan los votantes de Vox, a los que se les escapa el brazo derecho hacia arriba. A Vox no se le vota con la cabeza, ni siquiera con el corazón, se le vota con el hígado, con el estómago y con los huevos. Es el partido de la testosterona y del Viva España, del complejo de inferioridad, del oscurantismo, del paraíso perdido en la última curva. No digamos cuando el cuarto gin tonic aparece en la madrugada como argumento liberador de la conciencia y de la sensatez. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras, tampoco hay que darle tanta importancia a este tipo de artículos, pero al menos sí da una idea de que hay muchos analistas que andan desencaminadísimos, muy lejos de la realidad, de quiénes son los votantes objetivos del partido de Santiago Abascal, y este artículo de Rubén Amón pues es una muestra más del desconcierto que ha suscitado y sigue suscitando Vox. Vamos a ver qué es lo que sucede el próximo 28 de abril, como saque un resultado importante, es decir, que la presidencia del gobierno dependa de los escaños de Vox. Todo esto lo vamos a ver multiplicado sin duda, las alusiones a la extrema derecha, que viene la ultraderecha y que parará el fascismo, todo este tipo de cosas las vamos a ver sin duda después del 28 de abril. Por el camino no se han enterado, no han sabido contrarrestar con ideas y con argumentos, que es como realmente se deben debatir. En democracia, las distintas formaciones, quienes tengan ideas contrapuestas, si uno cree que sus ideas son mejores que las del contrario, lo que tiene que hacer es ir a un debate, como el de ayer, pero con Vox en este caso, y tratar de demostrar que tus ideas y argumentos son mejores que los del contrincante. Este tipo de cuestiones de estigmatizar al rival, yo creo que cada vez tienen menos efecto entre los votantes. Rafael Hernando, el que fuera portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Siempre el señor Hernando ha sido de los que ha salido en los medios de comunicación. Cuando había una sesión en la Cámara Baja, Hernando era de los que les gustaba y mucho hablar, lanzar titulares. En esta ocasión ha recogido el guante de este periodista del diario El País, y ayer decía el señor Hernando que Vox ya no es el partido del cuarto gin tonic, sino el partido del quinto gin tonic. Vean. Hace propuestas que parecen sacadas del quinto gin tonic. Hay que saber bien a quién votar. No votar con las tripas, con el cabreo y como si salieran del bar. Bueno, pues sorayismo en estado puro, ¿no? El diario El País y el Partido Popular de la mano. Recordemos lo que sucedía en la anterior legislatura, bueno, mejor dicho, en la primera, de Rajoy y de doña Soraya Sáenz de Santamaría, la ex vicepresidenta del gobierno llamando, descolgando un teléfono al Santander y al BVA, los principales bancos de este país, para que por favor refinanciaran la deuda del grupo Prisa. Los favores siempre se pagan y Soraya, no es ningún secreto, fue tratada con muchísimo cariño por el diario El País, Lo País, para Alonso de Mendoza. Nunca vimos una crítica, un editorial contra Soraya Sáenz de Santamaría. Sí sufrieron esta línea editorial del País otros líderes del Partido Popular, pero nunca Soraya Sáenz de Santamaría, quien por cierto hace unos meses se reunía en secreto o no en el Hotel Wellington de Madrid con Juan Luis Cebrián, hombre fuerte, presidente de Prisa. Le preguntaba, según o qué diario, según Eduardo Inda, Soraya a Cebrián, ¿me vais a apoyar en el caso de que yo vuelva a la primera línea
política. Todo esto después de haber perdido el Congreso contra Pablo Casado el pasado verano por el liderazgo del Partido Popular. Bueno, pues voy a dar ya la bienvenida a Alex Navajas. ¿Qué tal, Javier? Muy bienvenido. Feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua y perdón por este breve retraso que no pasa absolutamente nada. Has resuelto perfectamente. Hemos visto, por un lado, el artículo de Rubén Amón en El País diciendo que Vox es el partido del cuarto gin tonic. Ayer Rafael Hernando, el que fuese portavoz del PP, diciendo que no es el del cuarto, sino el del quinto, que algunas de las propuestas de Vox parecen sacadas del quinto gin tonic. Yo no sé si el próximo domingo, si Vox finalmente obtiene millones de votos, millones de españoles depositan la confianza en el partido Abascal, no sé si la ingesta va a ser verdad o va a ser mentira. Esto es en todo caso una estigmatización, una caricatura, ¿no?, que se hace del partido para no hablar de verdad yo creo que hay que hablar siempre de un debate de ideas, de confrontar las propuestas y las ideas. Y en estos casos estamos viendo que no es así. A mí me está recordando y mucho a lo que sucedía en Estados Unidos con Donald Trump, que siempre se recurría a la caricatura. Hay que ver este rubio pirado con el flequillo, las cosas que dice. Y no iban al programa del Partido Republicano. Claro. No iban a eso. No. Iban siempre a la... Bueno, en el caso de Trump, la verdad que tenía declaraciones desafortunadas, ¿no? Si una mujer tal, que si aquella la minifalda, todo ese tipo de cosas que decía Trump. Pero los medios se quedaban en lo anecdótico y no iban a lo nuclear, a la raíz de la cuestión. Efectivamente, el domingo se pueden disparar las ventas de Ginebra, ¿no? Vamos a ver, yo creo que tenemos que tener claro, yo al menos lo veo así y como tal lo manifiesto. Los medios de comunicación, muchos medios de comunicación están hablando continuamente de la extrema derecha, continuamente, ¿no? Vamos a ver, aquí esto es un poco el mundo al revés para algunos. El partido realmente peligroso en España es un partido como Podemos, que es extrema izquierda, que es ultraizquierda, que es un partido que viene heredado directamente del marxismo, que Pablo Iglesias bebe directamente de las fuentes del marxismo, del leninismo, que, por ejemplo... Que han sido asesores de Hugo Chávez. Que, bueno, luego iba a entrar también, pues, evidentemente, el tema de Venezuela, etcétera, de Irán, etcétera, etcétera, pero vamos a ver. Pablo Iglesias, en el año 2017, por ejemplo, está en la conmemoración del centenario de la Revolución Rusa, y él está ahí celebrando el inicio de una cosa que se llama comunismo, que a lo largo de todo el siglo XX, y lo que llamamos del siglo XXI, ha acumulado más de 100 millones de cadáveres. Él además está ahí celebrando un golpe de Estado, cuando luego, sin embargo, por ejemplo, él es tremendamente crítico con el golpe de Estado del general Franco en 1936. Entonces, hay golpes de Estado que no le gustan y golpes de Estado que sí le gustan. Hay dictaduras que no le gustan, dictaduras que sí le gustan, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, lo realmente peligroso en España es un partido de extrema izquierda. Lo realmente peligroso en España, los raros, lo que chirría, es una Esquerra Republicana de Cataluña, o un Junts pel Sí, o una CUP, por supuesto un Bildu. O sea, eso es... que paradójicamente son los que más se llenan la boca de la palabra democracia, de la palabra tolerancia, de la palabra diálogo, de la palabra consenso, de la palabra moderación. Entonces, eso es realmente lo peligroso. Y esos que son los peligrosos, evidentemente, tratan de echar porquería encima de un partido que, como Vox, les afea, que no entra en el discurso de lo políticamente correcto, porque PSOE, Ciudadanos y Partido Popular pues están perfectamente en el discurso de lo políticamente correcto. Difieren en detallitos, cosas sin importancia, pero las cosas importantes, las que realmente le importan a la izquierda, como es, bueno, pues la cosmovisión del mundo, todo el tema de la ideología de género, la educación como ellos la quieren, la pérdida de libertades disfrazada de democracia, etcétera, etcétera, en eso PSOE, Ciudadanos y PP no ofrecen la batalla cultural. Y Vox parece que sí está dispuesto. Alex, hablando de batallas, el debate de ayer, ¿lo seguiste en Televisión Española? Bueno, yo lo seguimos en Intereconomía, que lo dimos aquí con la presencia de Víctor González Coello de Portugal en la mesa del Gato al Agua, con José Javier Esparza. Como Televisión Española, pues no incluye a Vox, vino Vox al Gato al Agua, ¿no? De la montaña no va a Mahoma, claro. Ya sabemos. Vox no fue al debate
¿Tú crees que esto le benefició o le perjudicó? Hay quienes dicen que le beneficia en tanto en cuanto puede seguir alimentando su rol de partido que está fuera del sistema, fuera del consenso, que los grandes medios no nos quieren, que nosotros llegamos a nuestros votantes a través de las redes sociales y que en definitiva es un debate encorsetado. Lo vimos ayer, que fue tal cual, salvo algunas pinceladas que dio Rivera, aquello fue bastante aburrido. Señor Ale Navaja, no se debatieron, realmente no hubo un debate de ideas. Digo que como estaban todo encorsetado en cápsulas, al final no vimos realmente ese debate. Vimos que hay un consenso entre esos grandes 4 partidos y que Vox incluso estuvo presente en el sentido de que Pedro Sánchez, por ejemplo, aludía a la ultraderecha, decía que era una vergüenza que Casado fuese a pactar después del 28 de abril con un partido, dijo que negaba el holocausto. Claro, no citó a Vox, dijo la ultraderecha que niega el holocausto. Ahí se podría haber llevado una querella. Claro, no, pero está bien lo del señor Sánchez, ¿no? O sea, Casado, ¿no? Dice que Casado que va a ir de la mano de Vox, pero evidentemente pues no pasa nada. De ir de la mano de Bildu, de Esquerra Republicana, de Podemos, que son todos aquellos que quieren descuartizar a la nación española. Vuelvo a decir lo que decía antes, o sea, los malos son otros, y los malos gritan mucho para señalar a los que supuestamente son malos, pero los malos realmente son ellos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, eso de Pedro Sánchez. A ver, el debate, básicamente, creo que ninguno de los 4 candidatos va a un debate realmente con ganas. Hay más que perder que ganar, ¿verdad? Claro, había mucho miedo. Sí, había mucho miedo. Salvo Rivera, yo creo que las intervenciones de Sánchez, la primera, y la de Casado estaban muy nerviosos. Muy nervioso, muy medido. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Pedro Sánchez ya sabemos que fue porque le tiraron de la oreja y tuvo que ir y bueno, pues... Él dijo que iba a encantar a la televisión pública de todos los españoles cuando en un primer momento la había ninguneado. Sí, por supuesto. Y entonces, o sea, Pedro Sánchez es un poco Atila. O sea, por donde pasa no vuelve a crecer la hierba. Es decir, Televisión Española, si ya estaba en entredicho su imparcialidad en la época de Rajoy, cuando llegan los socialistas, por supuesto con las promesas de que van a reformar y que van a lograr una televisión pública de todos y para todos, tal, y la han pisoteado, la han utilizado, la han escatimado, es decir, del modo más abyecto y más absoluto. Entonces, bueno, pues Pedro Sánchez fue de la oreja, pues porque al final, claro, se montó tal jaleo de que no iba, de que sí iba, de que tal, de que había cambiado la fecha, de lo que le convenía a él, tal, bueno, que al final tuvo que ir. Bueno, Pablo Iglesias, pues yo creo que evidentemente trata de arañar todo lo que ha perdido. Como dijo él, las encuestas que se hicieron de intención de voto fueron antes de que yo me reincorporara. Eso fue maravilloso. Eso fue maravilloso, ¿no? El líder de Unidas Podemos. El líder de Unidas Podemos, el feminista de Pitiminí. Como dijo, creo que fue Fray Josefo en Twitter, dijo, o no, Pastrana le dijo en Twitter, dijo básicamente lo que está diciendo es... ¿No estaba yo? Irene Montero. Estaba la inútil de mi mujer, y entonces, ahora que he vuelto, ¿no? Que vuelve el hombre, pues voy a recuperar votos, ¿no? Rivera parece que sí, yo estoy de acuerdo que fue seguramente el más acertado, el que estuvo un poquito más suelto, etcétera. Y finalmente Pablo Casado estuvo plano, estuvo flojo, El Partido Popular me da la impresión de como que ha perdido toda la ilusión, en cierto modo. Esta semana está siendo especialmente virulenta por parte del Partido Popular en insistir el tema del voto útil, ¿no? Están haciendo una campaña sencillamente lamentable. Una campaña permíteme decirlo, Don Alex, auspiciada además por medios de comunicación como La Razón, como El Español. El periodismo asusta viejas, lo llamo yo. Donde efectivamente pues, diarios como La Razón, como El Español, se han metido de lleno a favor de eso que llaman el voto útil, y entonces, bueno, pues están efectivamente asustando viejas, diciendo pues que viene Podemos, que viene no sé qué, que viene... Bueno, bien, en fin, cada uno es libre de votar a quien quiera y de pensar lo que quiera, ¿no? Lo que yo voy a decir, ciertamente, con Pablo Casado en el debate, pues me parece que no estuvo a la altura, y estuvo, bueno, pues tuvo una postura más bien pobre, ¿no?
Vamos a ver, esta noche hay otro debate. A mí la verdad es que ya te confieso que me aburre bastante. Sí, se aburre un debate, imagínate dos, pero no tenemos más remedio que verlo. Lo voy a tener que ver pues porque nos dedicamos a esto, porque mañana también tengo que venir aquí en Teleeconomía y pues me preguntarán y tengo que decir. Sí, a la otra redacción. A la otra redacción, a la que no es la tuya, a las 2 de la tarde. Vamos a ver el momento, Alex, si te parece, en el que Pedro Sánchez es arrinconado por Albert Rivera, que hay que decir que el líder de Ciudadanos estuvo muy bien. Yo dije que estuvo muy mal, por ejemplo, la entrevista de Bertín Osborne, midiendo todo, calculándolo. El formato de Bertín Osborne, que además es para hablar, para que salga al lado más humano, no tan político. Y ahí se vio, por ejemplo, que Casado derrocha simpatía y que Santiago Abascal pues tenía una biografía política que ni mucho menos puede compararse a la de Rivera o a la de Pablo Casado por lo que vivió en su juventud en el País Vasco. Sin duda. Bueno, Casado, si estaba muy relajado con Bertín Osborne, no lo estuvo desde luego ayer, bastante nervioso en ese arranque, pero Rivera, como decimos, puso contra las cuerdas a Pedro Sánchez a propósito de los indultos. Sánchez en ningún momento se atrevió a negar que vaya a indultar a los golpistas catalanes después del 28 de abril. Vamos a verlo. Señor Casado, señor Rivera, ustedes son licenciados en Derecho. 1 millón de son votos. ustedes licenciados en Derecho. Saben perfectamente que hay que respetar la separación de poderes, que hay que respetar el trabajo de la justicia, que hay que respetar el trabajo del Tribunal Supremo, que no hay precedente de ningún presidente del Gobierno que haya dicho antes de una sentencia en firme qué es lo que va a hacer. ¿Y el señor Iceta qué es? Miren, ustedes han estado poniendo como referencia a Felipe González. Felipe González, el expresidente del Gobierno, dijo hace unas semanas que no puede haber indulto antes de que haya una sentencia en firme. Es decir, no puede haber no puede haber un indulto preventivo, ni tampoco la negación preventiva del indulto. La verdad que con cierta gracia y habilidad el señor Rivera le colocaban en el atril de Pedro Sánchez esa foto, ¿no? Sí. Y es verdad que también aludía a Iceta, que asomaba la patita al PSC, el líder del PSC, del Partido Socialista en Cataluña, que cada vez tiene menos de español, por cierto, y más de nacionalista, cuando dijo aquello de que si la mayoría de los catalanes quería la independencia, que la clase política española tenía que poner todo lo que hiciese falta, es decir, un referéndum, convocar un referéndum para satisfacer los anhelos de esa hipotética mayoría de catalanes. Bueno, el otro día, no recuerdo qué ministra dijo aquello, no recuerdo quién fue, hace un par de días o 3, dijo aquello de que no se puede imponer el orden constitucional Meritxell Batet, a los que no están cómodos bajo la Constitución. Es decir, la Constitución solamente la tienes que cumplir si tú te sientes cómodo, si no, no. Oye, cuando vayas por la autopista, tienes que ir a 120 si te va bien, pero si no, ponte a 180. O sea, no queremos que te sientas mal. Y todo es así. Oye, el impuesto del próximo del IBI, pues págalo si estás de acuerdo, pero si no, no lo pagues, ¿no? Eso es lo que está diciendo Meritxell Batet. O sea, el orden constitucional no hay que imponerlo al que esté incómodo. Del Ebro para abajo. ¿Pero usted qué está diciendo? Del Ebro para abajo, claro, sí. O sea, para ¿usted qué está diciendo? Los catalanes y el hecho diferencial no. Tanto que iba Pablo Iglesias ayer con la Constitución en la mano, que por cierto, no leyó el segundo... Vaya sainete. Claro, o sea, no leyó el segundo punto. Un tema estético. Usted, señor Iglesias, pretende representar a todos los españoles vistiéndose como se vistió ayer en un debate importante, un señor que además tiene el dinero que tiene, que se compra esa mansión que se compra y viene vestido de aquella manera. Bueno, es una tomadura de pelo. A mí me parece una falta de respeto que un candidato que quiere ser presidente del gobierno se presente a un mitin de esta guisa. Javier, yo, fíjate, en eso soy un poco... A ver, las modas cambian, entonces... pero no es una cuestión de moda, es de respeto. Pero bueno, ya. ¿Qué va? ¿De proletario? El que tiene un chalet que ya nos gustaría, que entre usted y yo no podemos comprarlo, y va ahí con la camisa de cualquier manera. Tiene que ir de proletario. Es una mofa. Evidentemente, pero tiene que ir no de engaña proletario. a nadie ya, señor Iglesias. Se va a enterar usted lo que va a pasar el próximo 28. Pero para los premios Goya sí que va de chaqué. Ahí sí, con el smoking. O de smoking. Y cuando va a Zarzuela, ahí no. Bueno, pues ya está haciéndole un guiño a los suyos. Los suyos, bueno, pero pues, los suyos le tienen ya calados porque luego compra la casa que compra. Bueno, pero no, sí, efectivamente. El señor que dijo que iba a vivir en Vallecas toda su vida. Vamos a ver, hay una cosa que yo creo que es muy importante, es no dejarse guiar por las apariencias, ¿no? Es decir, hay un determinado segmento de población para quien ver un señor de traje y corbata
¿no? Pues porque la lucha de clases ha calado en ese segmento de la población. Ese es el populismo de verdad. Sí, entonces... ver a Diego Cañamero en el Congreso de los Diputados con una camiseta, el señor del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Con Venezuela o con Chávez y tal. Eso es desprestigiar la política, ¿eh? Pero yo creo que, efectivamente, yo creo que lo interesante es hacer... hay gente de chaqueta y corbata extraordinaria y hay gente de chaqueta y corbata que es vomitiva. Sin duda. Y hay gente con mono azul de obrero que es extraordinaria y pero gente, no hablamos... Claro, entonces ese no es el debate. No, evidentemente, no, pero hago una postilla, ¿no? En el sentido de que, cuidado, no nos quedemos en lo externo, ¿no? Entonces, pero bueno, Pablo Iglesias sabe que está hablando a su público y que tiene que ir así. Yo a su público lo que le diría es, oye, Pablo Iglesias, ¿es secundario que vaya de chaqueta y corbata o no? Lo que es importante es lo que está haciendo. Sus ideas son lo más importante, pero la puesta en escena ya me pareció una burla. Pero mira, el otro día, por ejemplo, Julio Anguita dijo en un vídeo que no sé si lo has visto, si no, te voy a hacer llegar porque vale la pena que lo vean. Creo que sé cuál es. El que dijo... votad a los políticos honrados, sí que dijo, y votad a los políticos no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Correcto. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. Julián Anguita y dijo una cosa que es una absoluta herejía para la izquierda. Dijo, ante un público de izquierda, dijo, entre un político de extrema derecha y un político de los nuestros de izquierda que roba, votad a la extrema derecha. Yo creo que hubo un silencio absoluto. Y luego recibió aplausos, ¿eh? Claro, hubo al principio un silencio bastante incómodo. ¿Pero por qué? Yo suscribo absolutamente lo que dice Julián Anguita. Al revés también, sin duda. Y al revés, si es que a mí me darían igual las etiquetas, si es que a mí me da igual que tú lleves corbata, que no la lleves, que lleves una cresta azul, que vayas repeinado, me da igual. Y me da igual lo que digas. Lo que me importa es lo que hagas. Entonces... Oye, ole por Julián Anguita, claro que sí. Y yo diría exactamente lo mismo al revés, por supuesto. Oye, entre un tío de Vox con la banderita de España y no sé qué, y golpes de pecho, luego se lleva la cuenta España, suiza. Y que luego se lleve la cuenta suiza. O un tío, joder, que me da igual, de la CUP o de Esquerra, lo que sea, pero que es un tío honrado, que trabaja, etcétera, etcétera. Por supuesto me quedo con el segundo. Entonces, eso que dijo Julián Anguita se aplica a todos. Ojalá aprendiéramos todos. Pero ese ejemplo no prolifera en la política española en estos momentos. Pero fíjate, de acuerdo, hay mucha trinchera. Pero ojalá, yo por eso echo de menos ese tipo de políticos que diga, tío, si es que da igual la ideología ahora mismo, izquierda, derecha, no, si aquí hay una serie de valores que son la honradez, la sinceridad, la honestidad, el trabajo, la generosidad, yo qué sé, 1000 valores que te los puedes encontrar en un tipo, de un sitio, de otro. Y entonces, yo a lo que voy es a eso. Entonces, volviendo al ejemplo de Pablo Iglesias, bueno, pues independientemente del tema de la camisa, la corbata, yo lo que voy es, hombre, pues que efectivamente el que se dice representante de un partido proletario que ha mentido hasta en el detergente de lavavajillas que compra, porque él hizo campaña por Mistol, porque es más barata, y le sacaron la foto en su cocina de Vallecas con la botella de Fairy. O sea, es que alguien decía, pero coño, si es que miente hasta en el lavavajillas que compra, que luego, pues eso, dice que nunca va a salir Vallecas, no sé cuándo, tal, y que se acaba yendo al chaletaco que se ha ido. Alex, hemos dicho que Vox no estuvo en el debate de ayer, tampoco lo va a estar en el de esta noche, en A3 Media. Ayer celebraba Vox un acto en La Coruña, acto también multitudinario, vamos a ver las imágenes, y luego también tenemos que lamentar que, como ha sucedido en otras ciudades españolas, más allá de todas estas personas que no pueden acceder al recinto porque se llenaba, se completaba el aforo, cartel de no hay billetes, que se dice en la jerga taurina, pues recibía el escrache, la visita siempre inoportuna de los señores de la extrema izquierda que pedían guillotina para Santiago Abascal. Vamos a ver si podemos escucharlo. Bueno, son estos grupos autodenominados antifascistas, pero sin duda su comportamiento les delata. Independentistas gallegos, estamos viendo ahí la bandera separatista gallega, y hay un momento en el que gritan, vamos a verlo ahora, Abascal guillotina. Bueno, Alex, ¿qué te parece? Desgraciadamente nada nuevo, lo vimos en San Sebastián también, el acto que antes de la Semana Santa, el otro día, con Ciudadanos también ha pasado en el País Vasco.
los grupos más violentos tratando de reventar los actos, aunque afortunadamente no han podido. Vuelvo a decir lo que decía Danguita, los malos son los que hacen las cosas mal, sean de donde sean. Una persona que desea la guillotina para otra, sea de izquierdas a derechas o de derechas a izquierdas, está mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, insisto, tenemos que saber superar las etiquetas, es decir, este es de izquierda, este es de derecha, o lo que me dicen, o las etiquetas que me ponen o que le ponen al otro, este es extrema izquierda, este es extrema derecha, este es extrema tal, y ver la realidad. No a través de las gafas de la ideología, sino la realidad. La realidad es que hay unos señores que están, bueno, pues yendo a distintos sitios, y hay un grupo de personas que se denominan antifascistas, con lo cual entendemos que serían plenamente demócratas, absolutamente honrados, absolutamente equilibrados, moderados, que están deseando la muerte para otros, ¿no? El otro día cuando pasó, por ejemplo, lo de estos políticos, Albert Rivera, que fue al País Vasco y tal, y cuando Inés Arrimadas fue a Vic y la insultaban, la increpaban, la llamaban mala puta para arriba, y alguien dijo aquello de, bueno, claro, es que van ahí para provocar, ¿no? Y entonces alguno dijo, imagínate si Pablo Iglesias o Gabriel Rufián fuera, por ejemplo, al Valle de los Caídos, la que se montaría. Y entonces alguien mandó una foto de Gabriel Rufián en el Valle de los Caídos. Porque Gabriel Rufián ha estado en el Valle de los Caídos. No pasa y absolutamente Pablo Iglesias, que yo sepa, no está en el Valle de los Caídos, pero fue monedero, que estuvo en un debate con Francisco Marhuenda. Bueno, y ha estado Miguel Urbán, el eurodiputado de Podemos, con un grupo de eurodiputados de extrema izquierda, y han estado en el Valle de los Caídos, y hay fotos. Cualquiera pone Rufián, Valle de los Caídos, y ahí está, y no pasa absolutamente nada. Alex, se habla de un 30 o un 40% de indecisos. Yo creo que los indecisos sobre todo están en el lado del bloque que se llama de la derecha, entre PP y Ciudadanos. Ayer el hecho de que Rivera estuviese mucho mejor que Pablo Casado, pues está dando lugar a comentarios incidiendo en esta idea en que quienes igual iban a votar al PP quizá a última hora se decanten por Ciudadanos. Parece, y esta es una impresión personal, que los que van a votar a Vox lo tienen bastante claro. O sea, el hecho de que Vox no haya estado en el debate de ayer ni vaya a estar en el de esta noche no va a modificar sin duda el voto. PP y Ciudadanos, no sé si lo comparte, está todo en el aire. Y cuidado con las encuestas, que yo no me las creo, pero están dando un resultado muy malo al Partido Popular. Yo no creo que vayan a caer tanto, francamente. Yo creo que el domingo vamos a ver algo sorprendente. Creo que las encuestas van a fallar estrepitosamente. Lo comentaremos el lunes o el martes o cuando tengamos que venir aquí. Es mi opinión. A lo mejor, oye, luego las encuestas son fiel reflejo de lo que hay, pero yo creo, por lo que uno va viendo... ¿Sabes lo que pasa, Javier? Que, a ver, hasta hace unos años el único termómetro que había eran las encuestas. Eso es. Hoy hay muchos más. Hoy hay redes sociales, hoy hay más canales de comunicación, hoy hay retweets. Entonces, claro, bueno, el retweet, bien, pues evidentemente no es un tema científico, pero cuando tú ves que tal líder político tiene más retweets que otro, o sea, yo me hago una reflexión que en este caso está más enfocada hacia los jóvenes, ¿no? Twitter es territorio sobre todo de Podemos, ahí lo hacen muy bien y se manejan muy bien, ¿no? Y Pablo Iglesias, con diferencias, es el que tiene más seguidores en Twitter, con más de 2 millones, ¿no? Pero curiosamente en Instagram, que es la red social de los menores de 30 años, los más jóvenes, el político número 1 de España resulta, en número de seguidores, resulta que es el líder de un partido político que no tiene representación parlamentaria, que es Santiago Abascal. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Otro medidor, Alex, que nos llama también mucho la atención. Esto no sabemos de qué manera se va a traducir en votos y en escaños, pero vamos a ver las visitas que los 5 grandes partidos, aquí ya metemos a Vox, aunque aún no tenga representación en el Congreso de los Diputados, han tenido las últimas 4 semanas en su canal de YouTube. Ciudadanos lidera el ranking con 3.600.000 visitas. Segunda posición para Vox con casi 3 millones. Estos dos partidos muy distanciados del resto. Son los partidos nuevos, ¿no? Ciudadanos y Vox, que vienen a tratar de romper el bipartidismo. En tercera posición Podemos, más de 500.000 de visitas. Recalcamos,
actos, vídeos que suben estos partidos a la red social YouTube en las 4 últimas semanas. Partido Popular, 231.000 visitas y Partido Socialista, 134.000. Curiosamente, los partidos del sistema, el bipartidismo, los viejos partidos son los que menos visitas tienen. Esto quizá también se pueda explicar, Alex, en el sentido de que su votante pues, es de mayor edad. Claro. No usa tanto las redes sociales. Claro, pero fíjate, me parece muy interesante esta estadística, no la había visto, pero efectivamente que los dos grandes partidos en España y que a día de hoy son los que tienen más representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que son Partido Popular y PSOE, bueno, el PSOE tiene unas cifras absolutamente ridículas si la comparas con la de Ciudadanos. Sí. O sea, estás hablando de 30 veces más. Entonces, efectivamente... Bueno, un escalón grandísimo, ¿no? Claro, Entre el segundo y el tercero. El señor de una cierta edad o la señora de una cierta edad que no esté familiarizada con YouTube o con las redes sociales o que no se conecta a Internet, etcétera, y ve esto y bueno, pues a lo mejor pues no le parece muy allá. Pero efectivamente esto en un parámetro de edad de 40 años para abajo, bueno, pues es muy significativo. Oye, que luego al final la señora de 80 años que no ha encendido un ordenador en su vida vota igual que el chaval de 20 años. O sea, quiero decir que el voto vale exactamente lo mismo. Pero me parece muy significativo. Pero fíjate, incluso Javier, en el tema de los mayores, el otro día me parece una cosa anecdótica, estuve en un convento de monjas aquí en Madrid. Que realmente es un poco donde acogen a las monjas ya mayores de una determinada congregación. Y hay unas 30 monjas, que la más joven tendrá 80 ahí, ¿no? Y entonces, hablé con una monja de 92 años. Y me dice, sí, pues el domingo que viene, desde hace 40 años, unos afiliados del Partido Popular vienen con varios coches, nos recogen a todas las monjas y nos llevan al colegio electoral, porque estas monjas pues no tienen carne de conducir, tienen voto de pobreza, no tienen coche, no tienen nada. Entonces, desde hace 40 años parece que... Y luego me he enterado que por lo visto es una práctica bastante común. Lo hace el PP, lo hace el PSOE, cada uno va a su feudito donde tiene votos y tal. Y entonces, esta monja de 92 años me decía, van a venir a buscarnos el domingo. Y yo la verdad es que llevo 40 años votando al PP. Entonces me van a venir a recoger los del PP para ir a votarles. Me decía con una mirada pícara, pero yo voy a votar a Vox. Entonces, claro, que una señora de 92 años, que lleva 40 años... No será la única, aunque es verdad que en esa franja de edad cuesta mucho trabajo las personas que llevan décadas votando a un mismo partido cambiar. Pero fíjate, puede ser que nos llevemos una sorpresa el domingo. Es que es lo que te iba a decir, Javier, es que a mí me pareció, y luego he hablado con unas cuantas personas de más de 80 años, que efectivamente, supuestamente son más recalcitrantes a cambiar el voto, pero me pareció muy significativo. Esta señora de 92 años, esta monja, que lleva 40 años votando primero a la Alianza Popular y después al Partido Popular, con 92 años, se plantea un cambio de voto. Bueno, ya veremos el domingo a ver qué pasa. Alex, Mariano Rajoy ha salido hoy a la palestra. Yo he dicho al comienzo de este programa que lo ha hecho para echarle un capote a Pablo Casado por su mala actuación en el debate anoche con el resto de candidatos. El señor Rajoy... Pues anda, que como lo tenga que arreglar él... Lanzando pullas a Vox. Vamos a recuperarlo. Sin ánimo de molestar a nadie, ya me gustaría a mí ver a alguno de los parlanchines que circulan por ahí verse en una situación como la que se vio el Partido Popular. Ya me gustaría a mí. No somos unos aficionados que hoy proliferan por doquier en la política española. No llegamos hace un cuarto de hora. Sabemos lo que es gobernar. Y gobernar es algo más que buscar un titular, una imagen o una frase supuestamente ingeniosa. Bueno, pues el expresidente del gobierno, ahí lo teníamos, en todo su esplendor, saliendo, no había aparecido en ni en la campaña ni en la precampaña, no sabíamos dónde estaba Mariano Rajoy, si estaba en Santa Pola como registrador de la propiedad, pero ha estado en segunda línea, en un segundo plano, y ha aparecido hoy, precisamente después de la mala actuación del señor Pablo Casado. Yo creo que no hay relación, porque hombre, esto me imagino que debía estar preparado de antes, ¿no? Vamos a ver, el señor Rajoy es el responsable directo, y diría casi el único responsable, y si no el único, ciertamente el de más peso, en la destrucción del Partido Popular, lo que ha sido el centro derecha en España en los últimos 40 años. Es decir, eso que fundó Manuel Fraga en la transición,
Mariano Rajoy lo destrozó. Mariano Rajoy ha sido el presidente del gobierno español de la democracia que ha acumulado más poder, porque él tenía la mayoría absoluta en el Congreso y tenía la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos de España, ¿vale? Y eso fue porque se le entregó, en cierto modo, después del desastre Zapatero, etcétera, etcétera. Bueno, pues Mariano Rajoy, los españoles le revalidaron, le dieron la confianza. El hecho de que el Partido Popular, que actualmente a día de hoy tiene 132 diputados, los más optimistas le estén dando 80-85 diputados, es decir, los peores resultados del Partido Popular en 40 años, no es culpa de Pablo Casado, es culpa de Mariano Rajoy. Es culpa de Mariano Rajoy. Y a mí, yo sinceramente, pues que un político destroce su partido, bueno, pues me puede preocupar o más o menos, pero es que lo que me preocupa es que también no ha hecho nada para evitar que se destruya España con el tema de los separatistas catalanes. Ale Navajas, te tengo que despedir. Muchísimas Muy gracias bien, por Javier. estar Gracias. otra semana más con nosotros. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Pedro Insua, profesor de filosofía, va a analizar con nosotros dónde está la izquierda, dónde está Podemos y dónde está el Partido Socialista. A la vuelta. Ocho menos 20 de la tarde, Pedro Insua, que no Insua, profesor de filosofía, gallego de Vigo. Dice usted que la ciudad más bonita de Galicia. No. La más importante. La más importante, la más habitada. La ciudad que no es capital de provincia más habitada de España. Vale. Entonces, pues eso. Pero lo llevo con modestia, no te creas tú. Muy bienvenido, experto en todo lo que se cuece en la izquierda española. Bueno, no soy experto, pero bueno, ayer lo comento. Veíamos a Pablo Iglesias, y yo he dicho aquí en el arranque, un Pablo Iglesias muy distinto al Pablo Iglesias combativo en los debates de hace 3-4 años. Yo creo, lógicamente, porque después del 28 de abril sabe que sus expectativas electorales son mucho peores que las de hace unos años. Por lo tanto, va a tener que pactar sí o sí. No pactar, incluso colocarse bajo el ala de Pedro Sánchez del Partido Socialista, y ya no vemos ese Pablo Iglesias combativo que le lanzaba todo tipo de reproches sobre la corrupción del Partido Socialista, las del PP también, lógicamente, pero estamos hablando de la izquierda, de lo que es el bloque de la izquierda. Ese Pablo Iglesias que ilusionaba a tantos millones de españoles, ayer se perdía. Incluso vamos a recuperar ese momento cuando concluían todas las intervenciones y veíamos a Pablo Iglesias pidiendo una oportunidad. Es que yo realmente sentía cierta lástima en casa, porque decía, bueno, prácticamente se está poniendo de rodillas y está pidiendo una segunda oportunidad. Eso sí, en su honor hay que decir que reconoció errores, sin reconocer, sin decir explícitamente. Yo creo que se estaba refiriendo al chalet de Galapagar claramente. Vamos a verlo. Si la política no sirviera para cambiar nada, ¿por qué las empresas energéticas se gastan tanto dinero en fichar a políticos en sus consejos de administración? ¿Por qué se compraron a José María Aznar o a Felipe González? Claro que la política sirve para cambiar las cosas. Nosotros hemos podido cometer muchos errores, pero creo que hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie. Y por eso nos montaron las cloacas, para impedir que estuviéramos en un gobierno. Y lo que le quiero pedir a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos dé una oportunidad, una sola, estar en un gobierno 4 años. Y si después de esos 4 años no hemos conseguido cambiar nada, no nos voten nunca más. Lo iremos con Pedro Sánchez. ¿Qué te pareció la actuación de Iglesias? No ha conseguido comprarnos, dice, pero ha conseguido comprar un chalet, ha costado un chalet de 1 millón de euros por lo menos. Bueno, no sé, Podemos es gaseosa, demagógica. Entonces, claro, en cuanto esa gaseosa dejó de tirar, de tener tirón, pues abres la botella y no hay nada, ¿no? Se quedó vacío absolutamente. Es decir, Podemos tiene el techo ya sociológico que le impone el chalet. El chalet no le deja ejercer esa distinción entre casta y pueblo, de la que tanto presumía y con el que atrapó, engañó a mucha gente. Ahora eso ya es imposible, desde esas condiciones en las que vive, es imposible. Y después una falta de respuesta absoluta al tema catalán, ¿no? Es decir, Podemos tiene dos lastres, uno político y otro sociológico. Entonces, de ahí, y no es capaz de remontar eso, es imposible remontarlo, no tiene recursos porque es pura demagogia. Se basaba en una especie de
de ilusión generada ante una crisis determinada, y claro, esa crisis más o menos se ha medio resuelto, entonces no hay humus para que ese discurso demagógico cale otra vez, no hay, se le ha acabado la gasolina. Entonces, claro, ¿qué ocurre para el votante que tenía ilusión con Podemos? Pues que vuelva al PSOE, que es el de, bueno, nosotros habíamos volcado nuestras expectativas en esa expectativa, por otro lado, adanista, parecía que venían aquí a renovar el mundo entero, ¿no? Que era el final de la historia, algo así, y ellos empezaban una nueva era, ¿no? Era la perspectiva que tenían desde el 15M. Y claro, cuando se ve que de renovación nada, que están en los mismos vicios que todos los demás, pues la gente vuelve de izquierdas, que se dice izquierdas, aquí el voto está preso, digamos, en la ideología izquierda-derecha, sigue estando preso en esa ideología, que es puro mito, pero sigue estando preso ahí. ¿Qué le vamos a hacer? En España somos así. Y entonces la izquierda y la derecha están disueltas desde el punto de vista real, pero sin embargo desde el punto de vista electoral siguen funcionando esos dos mitos, ¿no? Entonces quien votaba a Podemos, pues vuelve al PSOE, no va a votar a los otros partidos, al otro bloque, no va a votar. Eso está secuestrado, digamos, desde el punto de vista ideológico. Pero está presa por la ideología, y ya está. Todos los que han votado a Podemos, bueno, yo diría que la minoría de los que han votado eran comunistas, venían de Izquierda Unida, es la izquierda clásica, por decirlo así, y luego había la mayoría, una gran masa de votantes, muchos jóvenes, por cierto, que hartos de la crisis, hartos de la corrupción, del bipartidismo, dijeron, bueno, vamos a confiar en estos señores que han llegado nuevos, que parece que son bastante contundentes contra la corrupción de estos partidos. Esos ahora que están desengañados, el voto del enfado no lo suscita Vox, en cierto modo. ¿Tú crees que puede haber un trasvase, no voy a decir mayoritario, porque esto no va a ser así, pero un trasvase de Podemos a Vox? Un trasvase de Podemos a Vox, no. ¿Importante no? Importante no. No, porque bueno, es otra cosa completamente diferente. Es decir, insisto, están el voto presos, del cabreo, no el ideológico. Pero el voto del cabreo que va hacia Vox es un voto del cabreo que produce hartura, pues el tema catalanista. Entonces, y Podemos ahí se desinfló. Entonces, y en general el votante de Podemos siempre mantuvo esta perspectiva más o menos contemplativa con el catalanismo, de decir, bueno, tienen derecho a decidir, pero nosotros queremos la unión. Pero bueno, es que la concesión al derecho a decidir ya es absolutamente todo, entonces no se dan cuenta de esto. Y no se dan cuenta, los votos, bueno, hombre, esto es muy difícil aventurarlo, ¿no? Es decir, porque yo no tengo una perspectiva sociológica, por las redes sociales, esto lo que podemos tener al alcance, ¿no? Y después, hombre, los análisis del CIS y todas estas cosas, bueno, y los del CIS precisamente no, pero vamos, otros tipos de análisis sociológicos, pues te da una... Pero en líneas generales, tú hablas con un votante de Podemos y no, Vox es la extrema derecha, y además es un bloqueo absoluto y total, es decir, no hay concesiones, es el cocón, es el coco, es el diablo, es el demonio del mediodía, en este caso el demonio de Amurrio, que es Abascal para el votante de Podemos. Yo, la verdad que todos los periodistas hemos dado la turra, hemos sido muy pesados con las encuestas, yo he llegado al punto de testarlas, ya no podemos emitirla por la ley electoral, ayer era el último día que podíamos publicarlas. ¿Tú te las crees, Pedro? ¿Crees que el PSOE va a sacar un resultado tan bueno por encima del 30%, como por ejemplo le ha dado el CIS, llegando a 135, Hombre, yo 140 escaños? El PSOE se va a beneficiar de la caída de Podemos, sí, eso sin duda. ¿pero hasta qué punto? No sé hasta qué punto, eso no lo sé. Y desde luego estamos en una circunstancia en que la indecisión es muy amplia, es muy grande porque hay como dos bloques determinados por esta escisión ideológica entre izquierda y derecha, irreconciliable, y entre los bloques pues está claro el trasvase de Podemos a PSOE, pero en otro bloque no está nada claro. No está nada claro, hay un ascenso de Vox muy importante, ¿no? Pero no está nada claro, ahí es donde está la indecisión, yo creo, más grande. Y entonces, yo creo que lo decisivo es Vox ahora mismo, eso está clarísimo y todo, yo creo que es, porque Vox es el único partido, y esto es importante decirlo, es el único partido que pone en cuestión además, con una solución determinada, pues la transición fue, la esencia de la transición fue el sentar en la misma mesa, las mismas asambleas, en los mismos parlamentos, en los mismos ayuntamientos, al Estado y a su sedición, a la sedición del Estado. Y esto Vox pues lo ha visto, y eso no puede ser. Y es el único partido que lo plantea con claridad. Entonces, porque Ciudadanos y PP, yo esperaba a ver cómo reaccionarían ante esa situación, ante la arremetida catalanista, cómo reaccionarían durante la campaña electoral, y no reaccionaron. Pablo Casado empezó en su momento, cuando apareció, tímidamente no, dio un arreón fuerte, pero se quedó ahí.
se desinfló. Pedro, ¿cuánto de ese es el cerca, tema. si es que estamos cerca, vamos a tener en España o vamos a ver un partido de izquierdas que sea firme defensor de la soberanía nacional? Yo creo que Cuando sí. monte yo uno, no es una broma. Cuando Podemos irrumpe en el año 2014, las europeas, luego en el año 2015 ya entra en las municipales, Alcaldía de Madrid, por ejemplo. Buen resultado, magnífico resultado a finales del 15, en esas generales en diciembre. Luego pincha al unirse con Izquierda Unida, precisamente. Curioso fenómeno este. De la mano de Izquierda Unida sacó los mismos escaños que yendo solo. Es decir, la lectura que había que hacer ahí era la que hizo el señor Íñigo Errejón, lectura correcta la de Errejón, no así la de Pablo Iglesias. Entonces, ¿estamos cerca o más cerca de ver un partido de izquierdas que defienda con la misma virulencia que lo hace Vox la unidad de España? Que no se plantee en ningún caso un referéndum de autodeterminación para cualquier región española. Vamos a ver, es muy difícil, ¿no? Y como partido, en distintos partidos sí hay ese sentimiento, ese anhelo, como se quiera llamar, ¿no? En distintos partidos, en el PSOE incluso, es decir, el PSOE de Susana Díaz, pues no era lo mismo que el PSOE que se opuso, digamos, a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez al principio, con la bandera de España detrás. Entonces, en el PSOE hay cierto punto de fuga respecto de la línea general, que es una línea del conllevarse con el catalanismo, esa es la línea general del PSOE, pero hay algunos que, bueno... Y después por partidos. Un partido de izquierdas así, hubo varios intentos, ¿no? Y bueno, y están algunos, ¿no? Está el de Actúa de Llamazares, pero tiene muy desdibujado ese tema. Decide, en el que yo fui miembro de Decide, pero siguen sin tener una idea clara respecto de esta disyuntiva que yo te decía antes. Es decir, es imposible, pero no por razones de capricho, no por razones de, qué sé yo, ideológicas, por razones lógicas. Es imposible que sientes el agua y el aceite. El agua y el aceite, es imposible que sientes en las mismas instituciones al estado de su sedición, porque en algún momento la sedición la va a romper o va a tratar de hacerlo. Entonces es engañarse absolutamente. Entonces las izquierdas pues se creen que un Estado repartido, un Estado troceado, pues que va a ser un Estado que pueda competir en el mundo pues globalizado de la economía y tal y cual, y no, va a perder, el obrero va a perder. Digamos, vamos a hacer, sin duda, bueno, es un error los que creen que la clase obrera no tiene patria. Totalmente. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Recordemos que a las 8 comienza un acto multitudinario de Vox en la Plaza de Toros de Las Rozas. No se lo pierdan. 8 menos 5 de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Nos quedan ya pues muy pocos minutos para finalizar. Estamos desgranando la actuación, no solo ayer en el debate de Podemos y el Partido Socialista, ¿dónde está la izquierda? Las propuestas que plantean para las elecciones generales. Le comentaba a micrófono cerrado al señor Insua que la gente va a ir con la papeleta el próximo domingo, o yo creo, desde mi punto de vista, que la mayoría de los españoles van a acudir al colegio electoral con una clara pregunta: ¿España sí o España no? El tema económico pesó mucho en el año 2016, Rajoy jugó esa baza, metiendo mucho miedo, que viene Podemos, Soraya, al mismo tiempo que asustaban a los electores del centro o el centro derecha, con la otra mano daban de comer alimentando a la bestia en el duopolio, en A3 Media, Mediaset. Veíamos que estaban a todas horas los señores de Podemos. Claro, querían precisamente que aumentase en votos Podemos en detrimento del Partido Socialista y con ese miedo divide y vencerás. El domingo yo creo que va a ser España sí, España no. Por esto creo que Vox va a sacar un resultado magnífico. La izquierda en este punto, y ayer Pedro Sánchez lo veíamos que no se atrevía a negar que va a indultar, o que no va a indultar, mejor dicho, a los golpistas catalanes que están en prisión ahora mismo. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que es una especie de referéndum, de plebiscito, ¿no? De plebiscito acerca de España, sí o no, porque precisamente lo que ha hecho el catalanismo es arremeter puesta en cuestión, puesta en cuestión con una legislación, que han hecho una ley de desconexión, o sea, una puesta en cuestión de largo,
digamos, una puesta en cuestión de largo acerca de la continuidad, de la persistencia de la nación española, ¿no? Y entonces, claro, eso es el foco fundamental. Y no nos recañemos, lo demás es retórica. Si nación no hay Estado, si nación no hay economía. Cuando Rajoy salió a hablar con Mas, te acordarás tú seguro, dijo aquello de hemos hablado de lo esencial, hemos hablado de la economía. Es que no es lo esencial la economía, señor, lo esencial es el Estado. Bueno, Rajoy decía que la economía lo es todo. Sí, lo es todo. ¿Eso es un planteamiento marxista, Pedro? No, porque Marx precisamente no entiende que la economía sea todo. Para Marx la economía es política, siempre está subordinada al Estado. Entonces, es curioso cómo un planteamiento como puede ser liberal, entre comillas, porque decía que tampoco era liberal, ¿no? El de Rajoy, sin embargo, caía en los tópicos del marxismo, digamos, ideológico, del marxismo ramplón, ¿no? De lo que se tiene como marxismo, que es que la economía está en la clave de todo y tal, y Marx no sostiene eso en absoluto. Y también es curioso que la crítica a la economía política que hace Marx es una crítica muy poderosa, sin embargo, el Estado que brota de esa ideología, que es la Unión Soviética, se cae por razones económicas, eso también tiene su aquel, ¿no? Entonces, pero es que la economía no es lo esencial es el Estado. Sin Estado no hay ni propiedad privada, no hay ni economía, no hay absolutamente nada, porque el Estado es el que conserva, precisamente por su aparato administrativo, burocrático, etcétera, toda la legislación y toda la legislación, entre otras cosas, pues el código comercial, el código de comercio, todo el código mercantil, absolutamente todo pasa por el Estado. Creer que el mercado es libre es la ideología liberal, lógicamente, pero es que el mercado no es libre al Estado, de la acción del Estado, está constantemente influido por los Estados y además por una dialéctica entre Estados, en que hay actualmente un Estado, que es Estados Unidos, que es hegemónico, que tiene una estructura de un imperio, que actúa por ahí, que tiene un ejército en cada océano, y que con eso nos tenemos que ver. Entonces, en esas condiciones, si tú partes de la idea de la ruptura del país, pues te quedas en bragas ante los demás países, porque te van a machacar. Te voy a leer una frase de un periodista que me gusta mucho, del diario ABC, Hughes. Él no está en el bando del periodismo asustaviejas. Tío magnífico. Como llamo yo hablo del periodismo asustaviejas, las terminales mediáticas más cercanas a Génova 13, al PP, que llevan un mes y medio metiendo miedo a la gente, que si votas a Vox es alimentar a la izquierda. Bueno, tú tendrás que convencer a la gente con argumentos. Bueno, sobre esto que estamos hablando del patriotismo, de dónde está la izquierda, una frase de su crónica sobre la actuación de Pablo Iglesias. El patriotismo de Iglesias era en los servicios sociales. Su Blas de Lezo es un celador. Me parece muy brillante. Muy bien. Sí, es así. No, está muy tirado. Es un hombre muy capaz y muy cabal, Hughes. Yo lo leo mucho. Y efectivamente, es decir, claro, el patriotismo es la virtud republicana por excelencia, según Montesquieu, según todos los patriotas eran los jacobinos. Entonces, que la virtud por antonomasia, que es precisamente el amor al suelo, de la continuidad del suelo. Entonces, precisamente lo que ellos quieren poner en cuestión, lo que es más de común en España, que es el suelo que pisamos. Pedro Insua, muchísimas gracias. Encantado, como siempre. Nos vamos a marchar, les vamos a dejar con Pulso Económico con Xavier Horcajo, luego viene el informativo Alba Vila y El Gato al Agua con José Javier Esparza. Recuerden, si están hartos de la corrección política, este es su programa. Volvemos mañana a las 6, a las 12:30 lo hará Rafa Núñez de Huesca. Hasta mañana.